y la consulta del doctor Ignacio Reyes Urrutia con terapia hormonal de reemplazo. Pau, está contigo. Algo que nos identifica como género, esa parte que nos hace potencialmente, que somos mujeres, que es maravilloso, son las hormonas. Pero todas llegamos a una edad en que esas hormonas van a pique y nos empezamos a sentir mal, que los bochornos, que el mal humor, histéricas, neuróticas, nos puede suceder de todo. Pero ahora sí que qué bendición tener doctores que nos pueden decir que hay alternativas cuando nuestras hormonas naturales empiezan a decaer. Doctor Reyes Urrutia, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buen día. ¿Qué es la terapia de reemplazo? Bueno, la terapia hormonal de reemplazo la vamos a dar a aquellas mujeres que ya presentaron como tal su menopausia y están en la etapa del climaterio. Ajá. Como ya habíamos visto en algunos otros programas, que obviamente el climaterio es la etapa en donde va a estar alrededor de que ya vaya a cesarse la función del ovario y entonces ya no va a haber periodo menstrual. Entonces, como tal, podemos saber que es un problema muy importante porque en la actualidad más o menos hay 10 millones de mujeres que van a ser de 50 años para arriba. Entonces, obviamente, solamente en México. Y es algo muy importante porque finalmente hasta el 90% de esas pacientes van a poder tener o presentar algún síntoma de estos relacionados con la menopausia y el climaterio. Entonces, esa es la trascendencia. Además de que, bueno, esta etapa va a ser una etapa en donde va a haber muchos cambios y transformaciones de acuerdo a lo que va la disminución de la función del ovario. Y va a depender de mujer en mujer qué tan agudas y qué tan aceleradas es esta pérdida hormonal, ¿no? Así es, y eso va a depender mucho de si utilizó no métodos anticonceptivos, hormonales, si obviamente está con un poquito de más de peso, si es sedentaria, si fuma, cosas que obviamente pueden ser en muchos de los casos modificables, pero obviamente pues muchas de ellas no lo hacen y ese es el problema cuando vienen Yo siempre digo que es la factura de todo lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Y no te la dejan de cobrar, ¿verdad? Entonces, hay muchos mitos alrededor de lo que es la terapia hormonal de reemplazo. Obviamente, a partir de muchos estudios que se han realizado, hemos dado cuenta que obviamente al inicio se daba porque, bueno, al momento de que disminuyen las hormonas, va a haber una disminución del factor protector cardíaco que va a tener las mujeres. Entonces, muchas veces no conocemos a una mujer que se vaya a infartar, tenga un infarto de corazón a lo mejor a los 35 o a lo mejor incluso a los 40, pero hombres a lo mejor sí es más fácil que un hombre a los 35 pueda tener un infarto. Entonces, pero mira que es muy importante esto que estás diciendo, porque generalmente cuando pensamos en las hormonas, inclusive cuando ahorita te hice la introducción, uno piensa en la histeria, en la neurosis, en los bochornos. Pero las consecuencias pueden ser mucho más graves de esa disminución hormonal, ¿verdad? Y así como nos ayudan las hormonas, también puede tener, si no están bien indicadas, pueden tener obviamente efectos colaterales, que es lo que realmente ha estado satanizado. Obviamente, para indicar una hormona en una mujer es porque finalmente hay básicamente tres indicaciones. La primera es porque las otras alternativas de tratamiento, que no sean hormonas, no están funcionando para quitar los sofocos, los bochornos, la irritabilidad, el insomnio, esos síntomas. La otra es que tengamos algún trastorno genitourinario, por ejemplo, que tengamos infecciones urinarias de repetición, dolor al momento de la relación sexual e incluso sangrado después de la relación sexual. Entonces también puede estar indicado en este tipo de mujeres. Y otro, obviamente, la osteoporosis. Entonces, esa es una de las alteraciones más importantes que debemos de atender también, y para eso obviamente podemos utilizar las hormonas. Se ha visto y hay un estudio muy importante que dice que dentro del primer año puede haber alteraciones y puede haber alguna manifestación dada por las hormonas. Esto puede ser tromboembolia, que son los coágulos que se van a formar en las piernas y que pueden llegar directamente al pulmón. Puede ser obviamente un aumento en la densidad de la mama y consecuentemente igual también un cáncer. Entonces todo eso lleva un seguimiento. Entonces para también indicarlo necesitamos un estudio previo de la paciente. Es una historia clínica completa, que sepamos todos sus antecedentes, no solamente los sexuales sino también los cardiovasculares, los hereditarios en alguna hermana o algún familiar con cáncer de mama, con algún otro tipo de cáncer, por ejemplo del endometrio. Entonces ahí es individualizar el tratamiento a cada paciente. Si no hacemos esto, es por eso que muchas veces el uso indiscriminado va a darnos muchas complicaciones, y es cuando realmente esa satanización pues no es tan satanizar, ¿verdad? Porque finalmente estuvo mal manejada esa paciente, y es ahí donde podemos tener complicaciones. Sí, porque son muchos los casos en los que se oyen que inmediatamente que las varices, como dices, una trombosis y graves, ¿no? Que llegan a grados bastante graves, o simplemente lo del cáncer de mama. Pero eso definitivamente va a ser, si no fue manejado de manera específica con cada paciente, ¿no? Porque ese es uno de los errores que cometemos muchas mujeres. Te tomas la pastilla que te recetó la comadre, que le funcionó muy bien, ¿verdad? Así es, sí, como y realmente nunca se han hecho una mastografía, o ya tiene 2, 3, 4 años que se hizo una mastografía, o nunca se han tomado un Papá Nicolau tampoco, o bien hay otras cosas que debemos de tomar en cuenta. Muchas veces dices, es que yo ya no tengo deseo sexual, ya la libido ya está en el suelo. Bueno,
pues también podemos utilizar algunas veces como un efecto secundario, pues es esto, también se puede incrementar la libido, el deseo sexual, y en ese momento también tener un efecto pues, colateral pues benéfico, para que obviamente la vida sexual sea placentera y no, como decía al principio, ¿no? Pues, sangrado o algo, solamente ya incluso la mujer ya no es de que quiera tener relaciones sexuales, sino las tiene pues a fuerza, porque no hay ese deseo, evidentemente de irritación, hay causa dolor, pero imagínate, es justo la etapa de la mujer en que debe ser más plena, porque ya no tiene la preocupación de tener hijos, entonces que disfrute más de su sexualidad, de su vida, pero si evidentemente está deprimida por la cuestión hormonal, qué mejor que balancearla. Entonces, una pregunta que es un poquito ingenua quizá, cuando estamos hablando de la terapia hormonal de reemplazo, hablamos directamente de darle al cuerpo las hormonas que necesita, o de darle ciertos químicos o elementos que hagan que se produzcan estas hormonas. Sí, bueno, el inicio de la terapia hormonal fue nada más darle el estradiol, que es la hormona básica que va a producir el ovario, y que no se está teniendo ya por las mismas causas de la menopausia. Actualmente hay muchas sustancias, no solamente el estradiol y la progesterona. Entonces debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, si tiene o no tiene osteoporosis. Entonces hay sustancias que van a modular, para que llegue el estradiol llega a un receptor y podemos modular la función de ese receptor. No dar como tal la hormona. Sino que más bien que el cuerpo, obligar a que el cuerpo lo produzca o lo equilibre. Que optimice realmente los niveles hormonales que está teniendo para que obviamente llegue al receptor y sea más grande la respuesta. Y obviamente eso es con la idea de que no tengamos que estar dando las hormonas. Además tenemos efectos benéficos, como puede ser que no crezca la parte del endometrio, la parte que sangra mes con mes. Podemos estar mejorando la densidad del hueso al mismo tiempo, y obviamente ese tipo de situaciones pues son benéficas no solo para los síntomas de la menopausia, sino para su vida en general. Entonces hay que tener mucho en cuenta la edad de la paciente, los síntomas que está presentando, tiene o no tiene matriz, y obviamente si tiene alguna otra enfermedad que está coexistiendo con esto. Y una vez que la mujer ya entró a todo este periodo del climaterio y que será reconocido que necesita una terapia hormonal de reemplazo, ¿cada cuándo tiene que ir a ver a su doctor para saber que está funcionando y que es la adecuada? La idea de una terapia hormonal de reemplazo no es que demos el medicamento y de ahí en adelante lo va a continuar. La idea es que obviamente quitemos los síntomas, y después de que se quitaron los síntomas empezara una reducción gradual para que de esa manera se acostumbre. Antes de ser adolescentes, eran niñas, realmente no tenían los niveles hormonales que estaban teniendo a lo largo de la vida reproductiva. Entonces hay que llevarlos a que se acostumbren nuevamente a que con las poquitas hormonas que está teniendo se vayan a los niveles. Puede ser, obviamente la consulta puede ser mensual, a lo mejor de inicio para ajustar los medicamentos, o ya después se puede ser incluso trimestral, pero obviamente hay que ir reduciendo gradualmente para que no sea dependiente del medicamento. Y eso es muy importante saberlo, y si te lo pregunté fue justamente porque he sabido de casos que la señora ya tiene 80 años y sigue tomando la pastilla que le recetaron a los 50, ¿verdad? Sí. Hay que cambiar, y sobre todo hay que estar muy al pendiente, ir con el doctor, cada caso es específico y no nos dejamos ir por lo que nos recetó la comadre. Así es. Mil gracias, doctor, siempre un placer tenerte aquí igualmente en la casa. Gracias. Y nos vamos con el otro doctor, por el de los astros, Vic.